no es un problema que Cuba tenga déficit fiscal. El problema está en la naturaleza del financiamiento de ese déficit fiscal y, digamos, en la utilidad de tener un déficit fiscal. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para pensar desde otro ángulo. Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar, descargar o de alguna manera acercarse a este espacio. Hoy estoy comenzando una nueva temporada del Solar. Esta nueva que ni me acuerdo si es la cuarta, la quinta, anda por ahí. Después cuando lo suba los episodios y revise las estadísticas me daré cuenta. Y bueno, después de un receso raro, después de una tregua fecunda, una tregua con guerras chiquitas, ya estoy, tal y como he dicho 1.000.000 de veces, que voy a empezar a grabar de manera definitiva y constante. Bueno, esta vez sí, voy a cumplir la promesa, no el deseo, porque realmente no lo voy a poder cumplir la promesa, que no es que no quiera, pero o sea, la razón no es esa, la razón es que al fin, es decir, realizar mi propio deseo y lo voy a hacer porque al fin tengo los recursos técnicos, o sea, un micrófono, trípode y par de tarequitos más útiles para grabar. Y bueno, me siento súper cómodo. Esto no saldrá en video, este episodio no, los siguientes sí. Estoy grabando con un tremendo micrófono grandísimo, así con un trípode. Y bueno, nada, esto no viene al caso. En el episodio de hoy estaré hablando, con el mismo estilo de siempre, por cierto, sobre el déficit fiscal en Cuba. Para empezar, el motivo de este episodio tiene que ver un poco con el debate económico, político, ideológico. Eso parecía una reunión de cuadros así cuando lo dije. El debate económico que se da sobre... no, realmente la motivación es el no debate económico que se da sobre el tema del déficit fiscal en Cuba. El objetivo de este episodio no es realmente ofender, polemizar sí, pero no ofender, ni caer en algún tipo de conflicto con algún, digamos, especialista, ¿no? O sea, no es que me preocupe, sino que siempre es válido, ¿no? A veces la gente asume las ideas como si fuera una tiradera de reggaetón. Si algún especialista se siente ofendido o algún seguidor de un especialista, bueno, no es el objetivo siempre es debatir, reflexionar y bueno, yo compartir con la audiencia de este podcast lo que pienso, lo que reflexiono, lo que me va pasando por la cabeza. Y bueno, después de ver ya creo que varios meses las menciones constantes en especialistas, medios, al tema de déficit fiscal en Cuba, me parece, o sea, según he visto, hay una especie de consenso, una unanimidad, o sea, hasta donde he visto, de que el déficit fiscal en Cuba está relacionado con la actual crisis económica. Y bueno, esta es una idea que tiene sentido, ¿no? A simple vista. Y bueno, nada, yo propongo un poco hoy reflexionar sobre esto. Bueno, lo primero, para hablar de déficit fiscal, bueno, obviamente lo primero es definir qué cosa es déficit fiscal. Bueno, como todo concepto que tenga la palabra déficit metida por algún lugar, básicamente el déficit fiscal no es más que, bueno, es como el déficit de proteína, como el déficit de atención, o sea, falta, ausencia, balance negativo. Y en términos de fiscal, bueno, en economía, la palabra fiscal es lo relativo al Estado, a las cuentas del Estado, ¿no? Entonces el déficit fiscal no es más que un saldo negativo en las cuentas del Estado. Y esto es mucho más potable. No es más que un Estado gastó en un año más de lo que ingresó. O sea, un déficit fiscal en un año no es más que el gobierno, vamos a verlo en términos de gobierno, gastó más dinero del que disponía. Y esto, bueno, claro, qué dilema. El gobierno gastó más de lo que tenía. El gobierno X, no estoy hablando de Cuba todavía. Estamos pensando en términos conceptuales. Y esto a simple vista, el sentido común te indica, ¿no?, que es un problema, como mismo uno en una casa, si tiene más dinero que
O sea, si gastó más dinero del que ingresó, como mismo una empresa, sobre todo una empresa no puede gastar más dinero. O sea, puede, no debe porque desaparece como empresa, se endeuda. Gastar más dinero de que ingresa. O sea, hay una idea muy intuitiva de que lo necesario siempre es tener superávit, en vez de déficit, superávit. O sea, tener más entrada de dinero que el dinero que uno gasta. Y esta idea, ok, está muy bien, pero vamos a la concreta. En una casa tiene sentido. No vamos a la concreta, vamos a ir calentando. En una casa tiene sentido que no que entre más dinero del que se gaste, porque si no la familia se endeuda y tiene que trabajar más y pierde la casa, el carro, el internet, lo que sea. En el caso de una empresa, hemos visto si una empresa en un sentido lucrativo de la palabra, o sea, en el sentido, la acepción lucrativa, o sea, esto de generar rentabilidad, generar beneficios económicos, si tiene pérdidas, ocurre lo mismo, se endeuda, cae en bancarrota, en fin, todo este mecanismo que varía en dependencia del lugar. Y la cuestión es el gobierno, o sea, cuál es la función del gobierno. Vemos que la empresa tiene la función de generar más rentabilidad, por tanto es contraria a la naturaleza de la empresa que tenga déficit, ¿no?, de ingresos, o sea, déficit en su balance de entradas y salidas. Lo mismo ocurre con una familia, al menos aparentemente. Pero el gobierno, ¿cuál es la naturaleza de un gobierno? Y bueno, si uno revisa un poco el pensamiento económico clásico, pensando en Adam Smith, queda que el Estado o sea, la función del Estado desde el punto de vista económico es garantizar en la creación de la riqueza. Es decir, ahí tenemos ya una primera idea relevante, o sea, la función natural. Y no es porque lo diga Adam Smith, vamos a ver por qué. La función natural entre comillas, de un Estado desde el punto de vista de lo económico, o sea, entrada y salida de dinero, no es ser en sí mismo un ente rentable, sino viabilizar, servir a la generación de riquezas de quién, de los actores privados de una economía. Es decir, el gobierno en sí mismo, el Estado, yo digo Estado de gobierno, indistintamente, me disculpan, a los efectos de lo que estamos hablando sirve. Es decir, los poderes del Estado en sí mismos no son una empresa que debe ser rentable, sino que se sirven. Recordemos aquella idea un poco subvalorada de que los estados son instrumentos de clase. Es una realidad. Quitemos el contenido conflictivo y entendamos al Estado como un instrumento al servicio de determinados grupos. Puede ser bueno o malo, depende, ¿no?, de qué grupos políticos logren posicionarse entre los espacios de poder del Estado, sus instituciones, da igual. O sea, es un instrumento. En última instancia, los estados, o al menos de lo que estamos viendo desde el punto de vista de los actores sociales, el Estado es un instrumento para que determinados grupos sociales, antagónicos o no, los que sean, confluyendo o no, hagan valer sus intereses. O sea, sirve para eso. Cuando un Estado hace una política, siempre está tributando a los intereses de un grupo, así sea una misma élite, casta, o sean grupos más bajos, grupos medios, determinado sector industrial, determinado sector económico, en fin, da igual. Y ahí tenemos la primera idea que contrasta con este sentido común de que el déficit fiscal es malo. Es decir, el gobierno tiene una función que es servir a la generación, desde el punto de vista económico, insisto, que es servir a la generación de riqueza de los actores económicos, obviamente los privados de la economía. Por tanto, no es un fin en sí mismo que tenga superávit. Y bueno, hasta aquí estamos viendo la primera arista más simple. Ahora vamos a otra que también es simple. Esta es muy metafísica. No, esta realmente es muy vaga, pero es para hacerse una idea. Si uno revisa en publicaciones académicas, noticiosas, verá que en la pandemia, por ejemplo, los países desarrollados fueron los países que más más déficit fiscal tuvieron en términos porcentuales. Después vinieron los países en vías de desarrollo y después vinieron los países subdesarrollados. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es muy sencillo. Es que básicamente hubo que utilizar el dinero del Estado para poder apuntalar a la economía, o sea, a los actores económicos privados, porque si no la crisis de la pandemia iba a arrastrar consigo a toda la economía y aún así los efectos fueron negativos. Es decir, ahí vemos un primer caso que tiene que ver con la idea anterior de que el déficit fiscal, en tanto el fin del Estado en sí mismo no es ser rentable, simplemente aumentó su déficit para poder ayudar a la economía. Esto no quiere decir que un país que tenga déficit fiscal es un país desarrollado. Quiere decir simplemente
la idea de que el déficit fiscal puede ser empleado para bien y que simplemente para financiar qué. Es que si tiene déficit y ese que vale la pena, pues el déficit per se no es malo y creo que vamos un poco esbozando la idea. Pero bueno, esto que estoy diciendo no es un argumento en sí mismo porque puede ser un caso específico de esos países. En fin, esto no es una razón teórica, pero sí solo desde el punto de vista descriptivo ya está mostrando un rasgo distributivo, un tipo de comportamiento, y es que los países o un grupo de países de los más desarrollados tiene que acudir, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener déficit fiscal para poder empujar su economía hacia, bueno, en fin, intentarlo por lo menos. A algunos les funcionó, a otros no, pero la esencia es esta. Que el objetivo no debe ser tener un superávit en el dinero público, sino que la economía, que los actores privados funcionen. En Estados Unidos es el caso extremo, pero no quiero llegar ahí porque ese ejemplo está muy gastado, al menos yo lo considero gastado, y puse la pandemia, que es mucho más sencillo. Otra cosa, digamos, de introducción al tema, de ir bordeando el tema, tiene que ver con lo académico. Si uno revisa lo estrictamente académico, verá, y esto estoy hablando ya más allá de los canales de YouTube, esto que se ve muy bonito, Visual Economic y Malanga, que dije uno por decir uno, me da igual. Más allá de todo este sentido común cargado de inmediatez, más allá de todo eso, por ejemplo, a nivel académico, esto que yo acabo de mencionar está expresado, o sea, parece ni siquiera existe un consenso en que el déficit fiscal es malo para las economías. Más bien, el consenso que yo conozco es que un déficit en el corto plazo siempre se utilice para bien, que ese déficit sea empleado en lograr un impulso, de la economía, que un problema de política económica que haga falta resolver, caída de la rentabilidad, un sector que está en decadencia, subsidiar un sector para que el resto de la economía funcione, en fin. Si tú tienes una deuda, o sea, una caída todavía, si el gobierno tiene déficit fiscal y ese dinero se usó para bien, eso es un consenso, que en el corto plazo no es un problema. El consenso también apunta a que el problema más bien es en el largo plazo, cuando tal economía tiene que pagar el con qué financió ese déficit, y ahí es a donde voy a llegar. O sea, como todo, el déficit fiscal es un problema en tanto se convierte en impagable. O sea, entendamos déficit fiscal como sinónimo de deuda. Ahora vamos a ver deuda con quién, con quién y por qué. O sea, si el déficit fiscal se traduce en una deuda, entonces, como toda deuda, las deudas en sí mismas no son un problema. Son un problema cuando son en el largo plazo, cuando son impagables y cuando esa deuda se contrae y el costo de oportunidad de esa deuda, o sea, lo que se gana con tener esa deuda no es suficiente, o sea, no vale la pena tener deuda. Esa es la cuestión. Ahora, vamos un poco a lo más económico, técnico, más específico de qué es lo que pasa con el déficit fiscal. Bueno, yo casi que empiezo por el final. Primero, el gobierno, el Estado, si gastó más dinero del que tenía, significa que de algún lugar lo va a tener que sacar. Eso es lo que se entiende por financiar el déficit. Bueno, el déficit de manera general se financia de tres maneras. En fin, yo voy a decir tres principales, 7.000 si cada cual lo quiere ver, independencia del nombre que le pongan, ¿no? Primero tiene que ver con los bonos del Estado, que todo el mundo conoce. Y la segunda es la emisión. Y la tercera de toda la vida es pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional o semejante. Si uno se fija, la primera que mencioné es una deuda, o sea, emitir bonos del Estado, son en última instancia tener deuda. La tercera que mencioné, que es pedirle dinero al FMI y compañía, también es tener deuda. Y bueno, la segunda, que tiene que ver con la emisión monetaria, en cierta medida es deuda. Recordemos que la emisión monetaria no es más que una deuda con el consumidor, es una deuda de producción. O sea, yo voy a emitir dinero y la deuda que tengo es de crear un equivalente de ese dinero en términos productivos, ¿no? O sea, la emisión, también es en última instancia una deuda de producción. Y bueno, aquí parece estar claro, ¿no? El problema realmente que puede tener, o sea, un problema real que puede tener el déficit fiscal es esto, ¿no? Que como toda deuda, lo primero es que hay que pagárselo a alguien, ¿no? O sea, yo financio mi déficit con deuda,
le debo a alguien, bueno, hay que pagárselo. Si se emiten bonos, bueno, hay que pagárselo a las personas que compraron los bonos. Si se lo da el FMI, pues ya usted sabe, hay que pagarle al FMI y compañía. Y si se emite dinero, el problema es que, bueno, se tiene una deuda con el ciudadano, con el consumidor, que si no se paga en términos de producción esa deuda, pues, bueno, nada, no pasa nada. Inflación. Ahora, visto todo esto, como que podemos concluir algo hasta aquí, ¿no? Y es que el problema realmente con el déficit fiscal más bien tiene que ver con la naturaleza del financiamiento, ¿no? Es decir, hay un problema y es que como tengo una deuda, ¿a quién le voy a pagar? Si vendo bonos, pues hay un problema serio, tengo que pagarle a alguien. Si es el FMI, tengo que pagarle. Si es a partir de la emisión, pues tengo un problema, tengo que generar un espacio productivo. Es decir, ¿vale la pena financiar? Es decir, el vale la pena o no del financiar el déficit depende de la naturaleza de su financiamiento y las implicaciones que va a tener sobre la economía, porque después los que compran bonos van a exigir, después el FMI va a exigir, y los ciudadanos, si hay inflación, si no se responde bien, si hay inflación y no se responde, van a exigir también, ¿no? O sea, por todos lados hay como una especie de costo. Entonces el problema real con el déficit tiene que ver con esto, que es, o sea, ya tenemos dos puntos, que es lo que tiene que ver con si vale la pena, es decir, si vamos a tener déficit para resolver un problema, por un lado, y la deuda que vamos a contraer realmente, si podemos pagarla y qué implica no poder pagarla. Si uno no paga bono, va a corte, va aquí, va allá. Si uno no paga el FMI, bueno, el FMI se pone tóxico también y los ciudadanos pueden ponerse rebeldes con el tema de la inflación. Bueno, el FMI empieza a cerrar puertas para los que se quedaron con la duda, empieza a cerrar puertas, empieza a presionar por aquí y por allá, y uno tiene que al final bajar la cabeza con los compañeros destacados del FMI. Bueno, ¿qué tiene que ver toda esta muela aburrida con Cuba? Yo creo que las respuestas son claras. La primera es que no es un problema que Cuba tenga déficit fiscal. El problema está en la naturaleza del financiamiento de ese déficit fiscal y, digamos, en la utilidad de tener un déficit fiscal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Primero, la naturaleza. Ya sabemos que el gobierno cubano no va a emitir bonos. Sabemos que no va a pedirle dinero al FMI o a ninguna institución similar para financiar el déficit fiscal. Lo que sí sabemos es que va a emitir más dinero, va a financiar el déficit con emisión. O sea, el gobierno va a contraer una deuda de producción con el ciudadano que sabemos de antemano que ni va a hacer el intento por pagar. Entonces, la cosa es, o sea, ya vemos, o sea, la naturaleza del financiamiento lo va a financiar con inflación, o sea, aumentó el déficit, o sea, va a sostener el déficit, perdón, con inflación, o sea, vamos a pagar nosotros, la deuda es con nosotros, no la va a cumplir, por tanto vamos a tener más inflación. Eso es por un lado. Y por el otro, o sea, ya vemos la naturaleza del costo. Ahora, ¿vale la pena que haya esa inflación? Es decir, el gobierno va a financiar con emisión, o sea, con inflación en este caso, el déficit. La pregunta es, ¿y para qué el gobierno cubano tiene déficit? Es decir, ¿va a gastar más de lo que ingresa para sostener qué, para mantener qué en pie? ¿Vale la pena? Y si uno revisa la política económica, o sea, las inercias de administración despótica de los últimos años, solo los últimos, para no concentrarnos en los primeros, de la economía cubana, se dan cuenta que no vale la pena, o sea, porque ese déficit no va a servir para resolver ningún problema concreto, estructural, cíclico, estructural, me equivoqué, perdón, no va a resolver ningún problema esencial, es lo que quería decir, ni menos esencial tampoco de la economía cubana. Es decir, vamos a contraer una deuda de inflación para que todo siga igual. No es ni siquiera que vamos a tener un poco de inflación para financiar algo que en tanto tiempo, tan 6 meses, un año, va a dar un resultado. Es decir, vamos a tener inflación para nada. Y ese es realmente el verdadero problema del déficit fiscal, que es un déficit, o sea, valga la redundancia, es una ausencia, una falta, un balance negativo que se va a cubrir con una inflación y no va a tener ningún tipo de impacto positivo en términos
de lo que sea, no sé, de seguridad, de mejora de la salud, de mejora de la educación, de mejora de la infraestructura del país, ya sea en carreteras, en electricidad. En nada, es decir, es un movimiento en términos del bienestar ciudadano, de nada. Y digo de nada, al menos pensando en mejoría. Alguien diría, porque gracias a ese déficit se va a mantener la salud. Y bueno, realmente es otro tema, pero creo que ni siquiera eso. Es decir, hay un déficit porque el gobierno ha gastado su dinero mal, vamos a ser justos, y ahora lo va a financiar con inflación. Es decir, lo ha gastado mal con políticas que de manera inmediata tienen un impacto, es decir, son negativas porque no cubren los sectores estratégicos o necesarios o imprescindibles en la inmediatez, y además porque tienen un efecto que se va arrastrando. Es decir, si uno deja de invertir hoy en la agricultura, no es solo que no invirtió en la agricultura, es que eso es un problema que se va arrastrando con el tiempo. Por ejemplo, las condiciones agrícolas hoy de la economía cubana son el resultado de los últimos, por ejemplo, 5 años de inversión. O sea, esto no es de ahora. Esto, bueno, digo 5 por decir un número muy breve, en realidad son muchos más años. Pero creo que la idea se entiende. O sea, que hay un doble efecto negativo. Uno es no ir a lo que hay que hacer, y al no hacer lo que hay que hacer, se agrava la situación, como es el caso, obviamente, de la agricultura. En otras palabras, el gobierno está gastando el dinero en hoteles y en todo, esas cosas raras y corruptas que uno sabe que está haciendo, y eso también es parte de las causas del déficit. O sea, gasta dinero en cosas que son improductivas, que no están generando, dejando de atender las productivas. Eso también se traduce o es parte de lo que genera un déficit, y ahora lo va a financiar tranquilamente con inflación que la vamos a pagar nosotros, los ciudadanos. Esto es por un lado. Ahora, yo no creo que haber dicho todavía ni siquiera lo más importante. O sea, estas explicaciones puede que uno esté de acuerdo o no, puede tener contraargumentos, obviamente, pero mi idea es poner sobre la mesa que per se no es malo, que la maldad puede estar, per se no es malo porque se puede utilizar para financiar algo bueno, que lo que puede ser malo tiene que ver un poco con no aprovecharlo bien, con la deuda que se contrae con alguna instancia internacional o con la ciudadanía en materia de inflación. Pero lo más importante, creo que lo voy a decir ahora, si el déficit fiscal es un problema per se y no la naturaleza del déficit o el empleo de manera improductiva o ineficaz de ese déficit, o sea, voy a contraer una deuda. O sea, el problema de contraer una deuda es que tienes que pagarla, los términos de pago, y que la contraigas por gusto. O sea, que no resuelvas ningún problema contraer la deuda, que sea un dinero malgastado. Eso es para mí, bueno, eso es realmente el problema que implica cualquier deuda. Y el déficit fiscal, hacer una deuda, funciona exactamente igual. Entonces, si el déficit fiscal es un problema para la economía cubana, entonces preguntémonos si al no tener la economía cubana déficit fiscal se resolvería algún problema esencial. Es decir, si el día de mañana el gobierno, o sea, este año que está corriendo, el gobierno gasta exactamente o no gasta más de lo que ingresó, ¿se resuelve algún problema? No, de hecho, posiblemente la cosa empeoraría, porque sabemos que cuando el gobierno tiene que recortar gastos, lo va a hacer siempre los sectores que, bueno, siempre va a ser otra gente, el ciudadano a pie, el que más va a sufrir esos recortes. Así que posiblemente no. Doy por sentado que de no tener déficit fiscal, el gobierno cubano, a partir de un recorte de gastos, va a empeorar la situación. O sea, lo primero que van a sufrir van a ser los hospitales, van a ser las escuelas, que de por sí están sufridas, va a ser la infraestructura, va a ser en general la asistencia social. Y sobre todo, el déficit fiscal no es más que una brecha, digamos, o sea, el déficit, cualquier déficit, una brecha. Si tenemos que el gobierno gastó más de lo que ingresó, pues ¿cómo se resuelve ese problema? Pues aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Y por ejemplo, eso puede producir, se puede producir espejismo. Simplemente el gobierno reduce sus gastos, se acabó el déficit y ya. Y listo. Entonces el problema, una vez más, no es el déficit en sí mismo, porque el déficit de no existir no resolvería ningún problema. En todo caso, podría ser bueno que el déficit desaparezca si el gobierno
logra a través de políticas económicas aumentar sus ingresos. Entonces no sería el déficit en sí mismo un problema, en tanto su eliminación en cualquiera de sus variantes no resuelve un problema. En todo caso, su eliminación por una de las variantes podría ser beneficioso. Y ahora sería, supongo, beneficioso, porque habría que ver qué tipo de, es decir, en qué emplearía ese aumento de los ingresos. Pero la otra cuestión, o sea, ya vimos que per se no es un problema, también por este razonamiento. O sea, si es un problema realmente, su eliminación, ¿qué resuelve? Vemos, su eliminación solo resuelve si se da a través de un aumento de los ingresos del gobierno. Y ahora, si eso ocurriese, de pronto el gobierno se dio un baño de eficiencia y eficacia y logra que de los centenares de empresas con pérdidas produzcan, pero no en términos contables, sino que produzcan bienes que valgan la pena, ¿no? Una suposición muy extraña, imposible, pero vamos a imaginarla. Y de pronto no tiene déficit de un pequeño superávit, supongamos, ¿no? ¿Sería suficiente como para lograr un cambio significativo en el poder adquisitivo del cubano, o sea, en las condiciones estructurales que enmarcan la creación de riqueza en Cuba? Posiblemente no, estoy seguro que no, es decir, eso no sería suficiente. Si el gobierno cubano este año no tiene déficit porque aumentó su nivel de ingresos por producción, eso no va a representar un cambio sustancial en materia de la vida, las condiciones de vida, por una sencilla razón. Para que exista un cambio sustancial en las condiciones de vida de los cubanos en Cuba, el gobierno, o sea, el gobierno, pero pensando en la economía cubana tendría que generar un nivel de ingresos que ahora mismo es imposible que lo logre. Así se junten todas las pymes y todo el sector estatal y formen un Board to 5. Eso es una realidad. Entonces, una vez más, ni siquiera en ese caso sería realmente un cambio drástico y significativo. Entonces, si es un problema y la solución de ese problema no implicaría cambiar la realidad existente, es evidente por una cuestión puramente metodológica y obvia que el problema de la economía cubana no está de ninguna manera en el déficit fiscal. Repito, para armar el muñequito de nuevo. Si ese es el problema de la economía cubana, o sea, si el déficit fiscal es el problema de la economía cubana y la solución de ese problema por cualquiera de las variantes no implicaría resolver los problemas reales que tiene hoy, estructurales, sistémicos y crónicos que tiene la economía cubana, entonces evidentemente ese no es el problema. El problema sería aquello que al solucionarlo cambiaría, en fin, en términos estructurales, significativos y esenciales, la realidad, por supuesto, y para bien, ¿no? O sea, este simple ejercicio, aparentemente retórico, pero muy, muy analítico, por muy elemental que parezca, es la verdadera, no, es como el cierre de por qué realmente el déficit fiscal no es el problema que afecta hoy a la economía cubana. En todo caso, el déficit fiscal sería simplemente una condición, o sea, ni siquiera me atrevo a decir que es una condición, es una cuestión normal del funcionamiento de las economías modernas. Y vemos al inicio, los estados no son empresas cuyo objetivo es lograr maximizar sus beneficios, ser rentables. Los estados son los gobiernos y sus instituciones los estados y sus instituciones, el gobierno y sus órganos de poder están ahí para calzar, apuntalar, ayudar a la generación de riqueza a nivel social, no para ellos en sí mismos ser una entidad lucrativa. El verdadero problema del gobierno cubano es que tiene ese déficit como pudiera ser normal y no logra hacer nada, y que además decide como forma de financiar ese déficit que es un compromiso de producción que tampoco va a cumplir. Y luego, si lo soluciona de manera que aumente sus ingresos, o sea, vamos a ver la otra, que de manera que reduzca sus costos, sería simplemente una solución para empeorar, pues sería solo una ilusión estadística porque redujo sus costos, y al mismo tiempo porque la reducción de costos sería caería sobre la asistencia social y es decir, empeoraría las condiciones de vida de muchos cubanos. Y si lo resuelve con un aumento de ingresos, no sería suficiente para cambiar la realidad. Dicho esto, estamos fajados con un problema que, solucionado, no cambiaría
casi nada, y solo serviría para tener una especie de espejismo estadístico, de espejismo del discurso matemático de que, oh, mira, no tenemos déficit. Como mismo pudo ocurrir, o como mismo ocurrió en otro momento durante el gobierno de Raúl Castro, que redujeron las importaciones y de pronto la balanza comercial tenía un superávit de lo más bonito. Y no era más que simplemente que en las tiendas cubanas empezaron a faltar productos que siempre habían estado ahí, productos importados obviamente, y aquello se decía muy bonito. Recordemos siempre que la estadística puede ser muy manipulada, y cuando una autoridad, un gobierno, te presenta una estadística, siempre va a soltar la parte que le conviene. Entonces, el déficit fiscal es como problema en sí mismo, es esto. O sea, no quiere decir que, sea bueno. Recuerden, por favor, no voy a repetir todo el podcast, pero si uno repasa con calma ahora, con un traguito, un refresquito, un juguito, unas croqueticas, mirando una matica, da igual, repasa todo esto, va a entender lo que estoy diciendo. Y bueno, no voy a poner otra especie de índice, de apéndice en este episodio, porque, o sea, de índice no, de apéndice, donde me obligue a cerrar de nuevo con la misma explicación que he hecho como 3 veces, porque bueno, puede ser reiterativo, pero espero que se haya entendido la idea. Y bueno, si tuviera que dar una conclusión, bueno, ya la he explicado, pero lo resumo. Hay mucha gente fajada ahora mismo con el problema equivocado. El déficit fiscal no es un problema, es simplemente una condición, un estado, o sea, un estado de cosas, quiero decir, un punto, un resultado relativamente normal, que puede aprovecharse bien o mal en función del país, que puede financiarse de manera más o menos inteligente, que no es el caso cubano. Entonces, déficit fiscal en el caso de Cuba trae inflación, sí. Déficit fiscal en Cuba trae inflación porque el gobierno decide financiarlos de una manera que no puede pagar su deuda productiva, pero hasta ahí no hay mucho más. No es ni remotamente la causa última del problema. La causa última del problema es la insuficiencia del modelo económico cubano de generar riqueza. Esa insuficiencia le genera un déficit que solo lo puede financiar, porque ¿quién va a comprar bonos de este señor, que además no los vende, por cierto? Y ¿qué FMI de qué va a venir a prestarle dinero a quién si le deben dinero? Se me va el tono, que le deben dinero a mucha gente, ¿no? Entonces tienen que financiar, y al final tienen que generar inflación, no porque haya déficit fiscal. Tienen que generar inflación porque no tienen otra manera de financiar el déficit fiscal y no tienen manera de pagar la deuda productiva con la ciudadanía. Y eso es así porque hay un modelo detrás que condiciona esa realidad de falta de creación de riqueza suficiente en la economía cubana. Porque recordemos que los gobiernos normalmente en el mundo tienen como fuente principal de ingresos los tributos que se le cobra a ciudadanos, al sector privado. Pero como en Cuba el grueso empresarial pertenece al gobierno, ni siquiera te podría decir al Estado, porque no hay una democracia que rija la administración pública, o sea, pertenece estrictamente al gobierno, o sea, la propiedad privada de ellos, y esas empresas no generar los ingresos suficientes, pues nada, se traduce en un déficit. Entonces, el culpable, obviamente, es el gobierno, que administra mal sus recursos y, bueno, después tiene este déficit. Dicho esto, vuelvo a cerrar este pedacito. El problema de la inflación no es el déficit fiscal. El problema de la inflación, en última instancia, y bueno, buscando una relación, ni siquiera está ahí. Está en el modelo en sí mismo, que genera un déficit improductivo, o sea, ineficaz. Quiero decir, un déficit que no se utiliza para nada bueno y que solo puede ser financiado con una emisión monetaria que no encontrará ningún tipo de respaldo productivo. Entonces, dicho esto, yo creo que se acabó, que me pasé de tiempo y que yo mismo iba a evaluar el contenido del podcast. Creo que para hacer un primer episodio y sentado en mi mesa con mi micrófono, me sentí bastante cómodo. La próxima semana estaré sacando otro. Ahora sí será uno por semana, tristemente para algunos, ¿no? Espero. Estaré sacando ya los episodios también en video. Hoy no pude hacerlo en video porque no terminé de montar
la cámara, los trípodes, en fin. Esto cuando uno no tiene un equipo y todo esto, como los que tienen los youtubers, los influencers, pasa un trabajo tremendo. Pero bueno, nada, espero no haber aclarado, pero al menos que haya quedado una idea diferente de lo que es el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal todo el mundo sabe lo que es, pero al menos enfocarlo de otra manera un poco menos, digamos, cuadriculada, ¿no? De que unga, malo, malo y ya. Es un poco reflexionar sobre el tema. Espero haber contribuido a las ideas y que, bueno, si después de esto alguien sale con una idea mejor que la mía, pues yo feliz de haber estimulado a alguien a pensar algo más allá. Entonces, nada, que me voy a enredar como con la presentación. Ahora sí, qué raro suena, doy por concluido este espacio. Espero que haya quedado bien, que lo hayan disfrutado y nada, nos vemos pronto. Gracias de verdad, un fuerte abrazo.